soñar, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda su hermano Daniel Navas, y estoy feliz, hermanos, una vez más, contento de saber que estáis ahí al otro lado mirando pues esta grabación, este vídeo, y si lo estáis haciendo es porque estáis buscando palabra de Dios. Y yo les traigo palabra de Dios, les traigo una poderosa palabra de Dios, un mensaje de ánimo, un mensaje, hermanos, de crecimiento, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual, para que podamos crecer en nuestra fe en el Señor. Y de verdad estoy convencido que es lo más importante en estos momentos, porque seguimos igual, seguimos encerraditos en casa, seguimos en el confinamiento, seguimos pues con este estado de emergencia, y la verdad es de que, hermanos, la carne, los ánimos a veces, y es normal, tampoco se sienta culpable porque los ánimos se vengan abajo o empiecen a fallar, y nosotros los cristianos, los creyentes, no podemos darnos ese lujo, no podemos permitir que nuestra fe decaiga. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Yo por eso, hermano, les quiero compartir una palabra de aliento, de verdad, de todo corazón. Espero que sea una palabra de bendición para tu vida, porque de verdad yo voy comunicándome con muchos hermanos, y la verdad es de que no todos estamos igual. Unos estamos más animados y otros pues por ahí va desanimándose un poquito. Por eso es que yo creo que necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace bien. Ahora mismo es lo más importante que podemos recibir, tanto los creyentes como los no creyentes. De verdad, la palabra de Dios tiene un poder enorme, un poder, hermanos, poderoso, y lo sabemos. Hay un versículo en la Escritura, yo quiero leerlo, para empezar por aquí, fortaleciéndonos en la palabra. Está en el libro de Hebreos, y usted lo sabe, y muchos se lo saben de memoria, Hebreos 4:12, que nos dice, nos informa, nos recuerda qué es la palabra de Dios, eso que tanto necesitamos. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. O sea, esto es una palabra viva. Por eso es que es diferente a cualquier mensaje que te envíen por WhatsApp, por internet. Este mensaje, esta palabra, la diferencia que tiene es que tiene vida. Por eso es que nos hace tanto bien. Y mira, continúa diciendo la Biblia, lo volvemos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mira qué precioso. Y discierne, separa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo lo conocemos bien. Lo he querido leer para recordarte el poder de la palabra de Dios, el poder que tiene poder recibir palabra de Dios, escuchar palabra de Dios. Y de verdad, en estos momentos lo más importante que tú puedes compartir, que todos podemos compartir, es esta poderosa palabra. Esta palabra es viva y causa un efecto, y ese efecto no falla. Ese efecto es que te va a llenar de paz, te va a llenar de alegría y de esperanza, porque los creyentes, si algo tenemos diferente a los que no creen, es una esperanza divina, una preciosa esperanza que nos da fuerza, nos da paz. Y este es el mensaje de Dios. Por eso es que yo quiero compartir esta palabra, y hoy te traigo una palabra preciosa para mí. He estado estudiando y la verdad que me ha hecho mucho bien, y espero de todo corazón que a ti te bendiga, que a ti te dé fuerza, que a ti te recuerde quién tú eres. Porque ese es el punto principal, y ahora quiero entrar al punto principal. Este mensaje, esta reflexión es para recordarnos, y para recordar cada uno de nosotros, los que hemos creído en Dios, los que tenemos a un Dios poderoso, los que un día le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador y le dijimos que gobernara nuestras vidas. Somos el grupo de creyentes que la Biblia nos enseña que Dios nos ha escogido como su pueblo. Es precioso eso. Si no te acordabas, este mensaje es principalmente para recordarte
quién eres, a qué familia perteneces. Y no me refiero si eres de los Pérez, si eres de los de la familia que seas. Eres de la familia de Dios. Uy, a mí eso me alegra, saber que pertenezco a una familia divina, a una familia eterna. ¡Wow! Eso sí que tiene que llenarnos de ánimo, saber que pertenecemos a una familia celestial. La Biblia nos enseña, y tú lo sabes, que estamos en esta tierra, pero estamos de paso. Y la familia que tenemos aquí, gloria a Dios, eso es un regalo. Y ahora estamos disfrutando más que nunca la familia. Pero qué bueno es saber que aparte de esta familia, tenemos una familia espiritual. Imagínate lo grande que somos. La cantidad de creyentes que hay por todo el mundo son nuestros hermanos. Si tienen al mismo Dios, si han creído en Jesucristo, si han creído en este Dios del universo, son nuestros hermanos. Qué familia más grande que tenemos. Y qué bueno es saber de que en este momento esta familia es la familia más fuerte del universo, de este planeta Tierra, vaya. Ahora mismo, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene más propiedades, no, ahora mismo el que tiene más paz, el que tiene más gozo, es aquel que tiene una esperanza divina. Y eso es el pueblo de Dios. El punto principal de este mensaje es recordarte que somos el pueblo de Dios. Ahora vamos a hacer quizá un cambio para ver que ese pueblo de Dios sufre. Sí, ese pueblo de Dios sufre, y esto pues no a muchos parece que no les gusta, o quizás no se lo han enseñado bien, porque hay una confusión bien grande, y eso es culpa de los que enseñan la palabra, eso es culpa de los que predican a Dios, no explican bien cuál es nuestro lugar. Hermanos, de verdad, y si tú no eres creyente, yo te lo digo ahora mismo, el ser creyente significa que tenemos una esperanza divina, una esperanza eterna, de vida eterna, de salvar nuestras almas. Pero aquí, en este planeta Tierra, el creyente como el no creyente, es importante saberlo. Si tú eres creyente o no eres creyente, es importante que esto quede bien claro. Nosotros no estamos exentos de sufrimiento, y eso la palabra lo enseña, pero en un montón de versículos, un montón de citas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos palabra que nos enseña que nosotros vamos a sufrir como cualquier persona. Mira, ahora mismo vamos a hablar de la economía, por ejemplo. Muchos hermanitos ya se quedaron sin trabajo, son creyentes. Gloria a Dios por aquellos que somos privilegiados y aún mantenemos nuestro empleo. Algunos pues les están haciendo ERTES, cobrando parte del salario. Otros los han despedido temporalmente, y otros, de verdad es triste. Y hablo de creyentes. Y otros, mira, es triste, porque ya les han avisado que no tienen trabajo, que se acabó el trabajo. Y hay personas, hay familias, y hablo de creyentes, vuelvo a repetir esto, hablo de creyentes, hay familias que trabaja uno, y ese uno trae todos los ingresos de una familia, y ahí hay niños, y hay muchas bocas que alimentar. Están sufriendo el problema económico de esta crisis, y cada día que pasa, muchas más familias nos vamos a ver afectados. Esto no es solo uno que está sufriendo, o solo los no creyentes. No estamos exentos. Y tú, si crees en Dios, te enfermas. Nos enfermamos, igual que los que no creen en Dios. Estamos sufriendo, igual que los demás. Hay una noticia, estaba escuchando, solo en Estados Unidos, hay que decirlo, porque son noticias reales. Solo en Estados Unidos, al día de ayer, se anunciaba la muerte de 50 pastores evangélicos. Han muerto, sí, han muerto por el coronavirus. Entonces, ¿dónde está aquello de que a ti no te va a pasar nada y yo declaro que tú... Mira, deja de declarar nada. El único que puede declarar la vida o la muerte, la salud o la enfermedad de un creyente
o de cualquier persona es Dios. Él es el soberano, Él es el que lo sabe todo. Pero ahora se está predicando que yo declaro que tú no te vas a enfermar, y yo declaro bendición y cosas grandes vienen para tu vida. Y el día siguiente, si Dios quiere, te mueres. ¿Y qué pasó con esa palabra? De verdad, en este momento yo no quiero desanimar, pero simplemente esto es para que entendamos que el creyente tiene que vivir lleno de paz, pero por una esperanza divina que radica en heredar la vida eterna, en salvar tu alma. Mira lo que dice. Yo quiero que tú tengas una escritura y que puedas estar leyendo los versículos, la cita que estamos leyendo, aunque igual por aquí las pone pues en la pantalla. Romanos 8:28. Y te lo digo de memoria porque supongo que lo sabemos de memoria, y es bueno saberlo porque es una verdad tremenda que tiene mucha enseñanza, y sabemos, dice la escritura, y sabemos. Es algo que todos tenemos que saber, es algo que tenemos que estar seguros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, y fíjate, tremendo, todas las cosas les ayudan para bien. Esta cita es muy importante porque después que yo te he hablado que no estamos exentos, que sufrimos, que nos vamos a ver afectados en la economía, en la enfermedad y hasta en la muerte, porque algunos cristianos ya están perdiendo familiares también. Sí, algunos cristianos ahora mismo están de luto porque han perdido un familiar en su país. Y Dios me les dé fuerza y los bendigo. En el nombre de Jesús, yo les mando una palabra de aliento, una palabra poderosa de Dios. No estáis solos. El Espíritu de Dios está contigo y Él te va a fortalecer y te va a dar nuevas fuerzas. Y esta situación te va a hacer más fuerte. Créele a Dios. Esta situación, todo este sufrimiento te va a hacer más fuerte. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y este sufrimiento nos tiene que hacer más fuertes. Créelo y piensa, si ahora mismo estás sufriendo, esto me va a dar fuerza, esto me va a hacer un mejor cristiano, esto va a sacar de mí algo diferente, un crecimiento espiritual. Créelo, porque cuando haya pasado el tiempo, yo no, pero Dios, su palabra, te va a demostrar que tú eres un mejor cristiano. ¿Sabes cómo le he puesto a este mensaje, a esta reflexión? Una mejor cosecha. Ese es el título, acuérdate de la cosecha, para que no se te olvide de qué predicó el hermano Daniel, de la cosecha, pero no solo de la cosecha, de una buena cosecha. Y el título, fíjate que salió de una conversación, estábamos hablando con un hermano por teléfono, y entonces él me decía, Daniel, ¿sabes de qué hablo, no? Hermano Guillermo, él me decía, saludos al hermano, él decía, Daniel, de esta situación va a salir una buena cosecha. Y me encantó la palabra porque yo la creo de todo corazón, que esta prueba que estamos pasando todos va a ser del pueblo de Dios un mejor pueblo, un pueblo probado, un pueblo, como dice la escritura, probado por fuego. Y ahora vamos a leer un versículo que está en la escritura que nos dice que nosotros los sufrimientos son unas pruebas. Ahora, claro, la escritura aclara que no sea por ser un delincuente, que no sea que estés sufriendo por ser un asesino, un ladrón, no. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú estás en obediencia y vienen estas cosas, créeme que te va a hacer más fuerte. Título del mensaje, mira, ya estás de tiempo avanzado, te lo doy, pero para que no se te olvide, la cosecha no, una mejor cosecha. Estoy seguro que Dios tiene un propósito de esta situación, porque Dios de todo saca algo bueno, de todo. Quizás nuestras pequeñas mentes no logremos entender esto, pero Dios en toda situación, Él tiene un propósito. Él sigue sentado en su trono. El Señor no ha perdido su fuerza, el Señor no ha perdido el control. Él sigue sentado en su trono y eso quiere decir que tenemos la seguridad que Dios tiene el control. Dios tiene el control, créetelo. Pero tenemos que entender, yo quiero, si tú tienes tu escritura, si tú tienes tu Biblia por ahí, mira lo que nos enseña la primera carta de Pedro en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice, mas vosotros sois, que os recuerda, lo que nos recuerda Dios quiénes somos, mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios. Y ahora mismo Dios quiere hacernos un mejor pueblo. Quiere sacar de nosotros lo mejor. Dios quiere que con esta prueba, con este sufrimiento, Dios quiere sacar lo mejor para nosotros. Ahora mira lo que continúa diciendo la Biblia, después dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero hay un propósito, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir estas noticias, estas esperanzas, estas promesas con otros, para que nosotros compartamos la bondad de Dios, el poder de nuestro Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero como te decía antes, hermano querido, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. A pesar de ser el pueblo de Dios, vamos a ser probados. La primera carta de Pedro siempre, pero esto es el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, dice: amados, no queremos que os sorprendáis por el fuego de prueba, que os ha sobrevenido. No os sorprendáis como si de alguna cosa nueva os estuviese aconteciendo. Al contrario, dice la Escritura, alégrense, gócense. ¿Cómo? ¿Que me goce en medio del sufrimiento? Es lo que dice la Biblia. Que en vez de que estemos tristes, que en vez de que estemos diciendo, uy, ¿qué será esto? Y buscándole, gocémonos, porque dice la Biblia que al ser probados con esta prueba de fuego, esto es una prueba, antiguamente el oro, bueno, y a día de hoy todavía el proceso, yo no sé de joyería, pero el oro se probaba con un fuego, pero con unas temperaturas altísimas para probar la calidad del oro. Pues las pruebas, el sufrimiento en el pueblo de Dios es lo que hace, prueba el verdadero cristiano, y de aquí va a salir una mejor cosecha. Mira, yo tengo aquí que lo estaba buscando en el diccionario, la definición de cosecha, para que no te olvides del título. Dice, cosecha, conjunto de frutos que se recogen en el momento, conjunto de frutos maduros, porque no lo vamos a cortar verde, ¿no? Nadie corta la cosecha verde. Conjunto de frutos maduros que se recogen a la hora de la cosecha. Esto es una cosecha. Ahora, mira, busqué una buena cosecha, y una buena cosecha tiene algunas diferencias en la definición. Dice abundancia, ahí hay una diferencia. Lo otro decía conjunto, esto ya es una abundancia de esos frutos, abundancia de buenos frutos maduros, que se recogen a la hora de la cosecha. El mensaje es que nosotros podamos salir fortalecidos, que seamos una mejor cosecha para el Señor. Y lo principal es saber, hermanos, que no estamos exentos de sufrimiento. Yo quiero leerte un pasaje en Eclesiastés, luego tú lo buscas en la Biblia. En el capítulo 9, Eclesiastés 9:2, dice, esto es el rey Salomón que escribe con la sabiduría que Dios le ha dado, escribe, todo acontece de la misma manera. ¡Wow! Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, y el mismo suceso al bueno y al limpio, y al no limpio y al impío. Dice que un mismo suceso ocurre para unos y para otros. No estamos exentos, hermanos. Podríamos hacer un recorrido. Yo estaba pensando hacer un recorrido, pues, en lo que ha sido el pueblo de Dios, porque estamos hablando, dijimos al principio que somos el pueblo de Dios y nos sentimos orgullosos de ser los creyentes que hemos creído en ese Dios todopoderoso. Así que sabiendo que somos el pueblo de Dios, podemos hacer un recorrido rápido. La historia del pueblo de Dios. Y podríamos empezar desde Adán y Eva. Desde ahí pues ya empezó por la desobediencia, que nos quede claro que es por la desobediencia, por ahí ya nos quedó
un mundo imperfecto. Y de ahí vino el sufrimiento, porque este no es el mundo que Dios diseñó, este es el mundo que el hombre arruinó. Este no es el mundo que Dios diseñó, no. Esto es el mundo que nosotros los hombres, con nuestra desobediencia, hemos arruinado. Vamos a encontrar que siempre hubo gente creyente, siempre hubo gente que le creía a Dios, las promesas de Dios, y siempre hubo gente desobediente, como a día de hoy ocurre. Ahora, dice la Escritura en el libro de Génesis que la gente se volvió tan mala, tan desobediente, tan alejada de Dios, que Dios, dice el capítulo 6 de Génesis, decidió traer un juicio. Y Dios trajo el diluvio. Pero había una familia de 8 personas, hablamos de Noé, tú sabes la historia, yo te lo voy a parafrasear, simplemente para hacer un recorrido rápido por la historia. Hubo una familia que fue fiel a Dios. Imaginémonos ahora cómo vivía esa familia, si solamente era una familia en medio de una sociedad enorme de maldad. Ahí habría injusticia, ahí habría hoy, como lo estamos mirando hoy, pecado, lejanía total de Dios. Ellos vivían en medio de esa situación, de esa sociedad mala, pero ellos decidieron obedecer a Dios. Dios decide traer un juicio y trae el diluvio. Sabemos la historia, capítulo 6 de Génesis. Pero con ese diluvio también Dios trajo un rescate. El pueblo de Dios salió rescatado. Dios salvó a esa familia de Noé. ¿Pero dónde los llevó? Los llevó a un arca. Y yo estaba pensando, sería bueno que nosotros pensemos la vida en el arca. Acuérdate que la historia dice que ahí Dios les dijo que metieran un montón de animales. Y esos animales tenían que ser cuidados. Y esos animales tenían que ser alimentados. Y había que limpiar todo lo de esos animales. ¿Verdad que si nos ponemos a imaginar, el pueblo de Dios siempre ha tenido que trabajar y ser responsable y ocuparse de obedecer a Dios? Allí seguramente hubo mucho trabajo. Y es bien curioso, porque son datos de que nosotros debemos de tener presente. En el capítulo 7, ellos, ya estaba la inundación. Dice la Escritura de que en el versículo 24, 7:24, tú lo lees y verás lo que dice, que las aguas prevalecieron sobre la tierra, y ahí te da 150 días. Estamos hablando de 150 días encerrados en un barco, a la deriva, y con un montón de trabajo. Pero los que estudian, los se ponen a sacar cuentas y números, dice el capítulo 7, versículo 11, que Noé entró al arca con 600 años de edad. Y luego dice que Noé salió del arca con 601 años. Así que estamos hablando de un año, y ellos calculan, hacen sus cálculos y dicen de que un año, si esos años eran de 365 días, estamos hablando de más de 370 días dentro del arca. ¿Cuántos días llevamos nosotros aquí en confinamiento y en tierra firme? Y pudiendo salir a hacer la compra y con toda nuestra familia, y llamando a los hermanitos y llamando a nuestros familiares en nuestros países. ¿Verdad que al final de todo, cuando nos ponemos a ver, siempre han habido situaciones más difíciles? Mínimo 370 días dentro de esa arca, lloviendo, con todas las dificultades. El pueblo de Dios nunca fue, ser pueblo de Dios nunca fue una vida de rosa. No, hermanos, siempre ha habido que pasar dificultades. Ahora, volvemos a nuestro título. ¿Cómo se llamaba el título? A ver si alguien se acuerda. Una buena cosecha. Yo estoy completamente seguro que de ese barco, de esa arca, esa familia salió más fuerte espiritualmente. Yo lo creo. Que Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, esa experiencia, esa vida, ese encerramiento, a ellos los acercó más a Dios. Tuvieron que doblar rodillas, tuvieron que buscar más cada día la presencia de Dios. Bonito ejemplo para que nosotros lo tomemos, y que ahora lo estamos haciendo. Estamos en nuestras casas, encerradas como si estuviéramos en el arca. Hagamos lo que ese pueblo hizo, para que como ellos
Dios pueda sacar de nosotros una mejor cosecha de creyentes. Que cuando pase toda esta situación, porque va a pasar, tarde menos o tarde más, esta situación va a pasar, que Dios pueda hacer de nosotros una mejor cosecha. Amén. Pero volvamos ahora al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y vayamos a Egipto. Ustedes saben lo que pasó ahí. Y no vamos a detenernos mucho porque se hace muy largo, ¿verdad? Y estoy metiendo muchas cosas en el mensaje. Pero ahí también estaba el pueblo de Dios. ¿Y qué le ocurrió? Ustedes saben que José se había llevado a su familia a Egipto. Y que José había llegado a ser el segundo al mando después del faraón. Pero dice la escritura que después de este faraón que conocía y que tenía favor para con José y toda su familia y toda su generación, llegó el momento que José, sus hermanos y toda aquella generación murió, llegó a su fin, aunque ellos se multiplicaron y dejaron sus descendientes. Llegó el momento, dice el libro del Éxodo, que se levantó otro faraón. Y este faraón ya no tuvo ningún favor con aquel pueblo porque desconocía totalmente la historia de José, desconocía totalmente todos los hechos de José. Así que este faraón se portó muy mal con el pueblo de Dios, les cogió celo y empezó a oprimirlos en gran manera, dice la Escritura. Empezó a oprimirlos otra vez el pueblo de Dios, el pueblo escogido, volvía al sufrimiento. Trabajos forzados, tortura, golpes, látigo, injusticia. Una vez más el pueblo de Dios, hermanos, entendemos que el pueblo de Dios siempre ha sufrido y que el sufrir fortalece más al pueblo. El tiempo pasó y me gusta mucho, y este versículo lo tenía por aquí apuntado y quería leerlo porque nos habla y es para que nosotros aprendamos. Estamos en el Éxodo capítulo 3. Yo podríamos leer un montón de versículos, pero quiero irme al Éxodo, capítulo 1 y versículo 12. Éxodo 1, 12. Dice la Escritura: pero cuanto más los oprimían, usted ha escuchado esto, ¿verdad? Pero cuanto más los oprimían, aquel pueblo más se multiplicaba. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y miren lo que dice: se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a este pueblo de Dios. Y cuanto más los oprimían, cuanto más sufrían, más se multiplicaban y más crecían. Bonito ejemplo para tomarlo también, para que Dios haga de nosotros una mejor cosecha de creyentes. Que cuando salgamos de todo esto, nosotros salgamos pues más crecidos espiritualmente. Amén. Esto es la historia del Éxodo, hermanos, pero yo no quiero... Bueno, después sabemos de que Dios los rescata. Dios no los dejó ahí, también los rescató. Pero ustedes recuerdan a dónde los llevó. Por la desobediencia, por lo que sea, pero seguía el sufrimiento. Después de 430 años ahí, 40 años más en el desierto. Y se hicieron más fuertes en el desierto, porque ahí tuvieron que doblar rodillas y buscar a Dios. La historia continúa, pero yo quiero irme rápidamente al Nuevo Testamento y vamos a llegar ya al tiempo de los evangelios, al tiempo de la vida de Jesucristo, aquí en la tierra, como hombre. Y nos vamos a encontrar al Imperio Romano dominando en aquellos tiempos, y otra vez, unidos con los líderes religiosos de aquellos tiempos, empezó la persecución. Empezó la persecución nuevamente, hermanos. Estamos mirando a través de la historia muy rápido cómo siempre ha habido persecución, siempre ha habido sufrimiento. Y ahí nació algo precioso, ustedes saben. En medio de aquella persecución, en medio de aquel sufrimiento, nació la iglesia de Jesucristo. Empezaron a surgir los cristianos, empezó a llamárseles cristianos, dice el libro de los Hechos, aquellos seguidores de Jesús. Y aquella iglesia fue la más perseguida, fue la más sufrida por aquel imperio, porque estaban en medio de un imperio y tenían hasta la religión que estaba en ese momento, estaba en contra de los cristianos, de estos creyentes. Hermanos, la persecución siempre ha existido, y como leíamos en el libro de Eclesiastés, no hay diferencia. Un mismo suceso le ocurre al que no cree. Si es la voluntad de Dios, el mismo suceso ocurre al creyente. No estamos exentos. Nos enseña la Escritura que, y yo quiero terminar con este versículo, porque si no me voy a extender mucho.
Esto es la promesa. Estas palabras fueron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la mayor esperanza. Yo quiero de verdad que como a mí me hace bien y cuando pienso esto digo, wow, nada puede parar al pueblo de Dios. La Biblia nos enseña, y sobre todo en la iglesia perseguida, en la iglesia primitiva, que cuanto más fueron perseguidos, esa persecución, ese sufrimiento hizo que ellos se dispersaran. Pero Dios sacó algo bueno de eso, en esa dispersión. Lo que hizo Dios a través de su poder fue que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Por esa persecución nosotros hoy podemos tener el evangelio, hoy podemos saber de nuestro Dios y hoy podemos saber de Jesucristo, que es el único que puede salvar. Hermanos, en medio de aquella persecución hay unas palabras poderosas y yo quiero dejarte con estas palabras. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Guárdate esto en tu corazón. Olvida si quieres todo el mensaje, pero esta es una certeza, una esperanza, una promesa que no tiene valor. No se puede poner valor a esta promesa porque es incalculable. Palabras de Jesucristo. Estaba hablando él con los apóstoles y él les preguntó, aquella conversación que tuvo con ellos. La gente, ¿qué dice? ¿Quién dice la gente que yo soy? Tú sabes, ¿no? Esa conversación con los discípulos. Y le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen de que tú eres Elías. Y el Señor les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que yo soy? ¿Y quién le respondió? Pedro. Se puso en pie Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió el Señor? Yo quiero terminar con estas palabras para llenarte de ánimo, para que tú sigas creyéndole al Dios todopoderoso que tenemos, que Dios va a hacer de nosotros una mejor cosecha por esta promesa. Mira lo que le contestó el Señor. Y yo también te digo, respondiendo Jesús a Pedro, y esta es la promesa, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¡Wow! Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Oh, esto es maravilloso! Esta es la promesa que a mí me hace seguir creyendo en Dios. Saber de que ni las puertas del infierno pueden contra el pueblo de Dios. Así suframos, así nos enfermemos, así caigamos en la pobreza, así pase lo que pase, aún si la muerte nos llega, vamos a la presencia del Señor, pero aún aquella promesa eterna continúa vigente para todos los creyentes. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Jesucristo, sobre el pueblo escogido de Dios. Es un pueblo especial, por eso, no por nuestros méritos, sino por su pura voluntad, por su puro amor hacia nosotros. Dios te bendiga grandemente. Sigue creyendo en el Señor, sigue orando, sigue buscando de Dios, ahora más que nunca, creyendo que Dios va a hacer de ti, de mí y de todos los creyentes una mejor cosecha. Y vamos a recordar, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Aleluya, gracias Señor por tu palabra. Yo te agradezco, Dios mío, porque sé que estás con nosotros. Tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir, que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.